Desde hace siglos, las coplas y las cantas en departamentos como Cundinamarca y Boyacá han sido y aún son formas de expresión narrativa y musical de la oralitura y sabiduría popular de sus comunidades campesinas, urbanas o rurales, mestizas e indígenas. A través de las coplas y las cantas emergen experiencias y conocimientos tanto individuales como colectivos. Se canta la vida y la enfermedad, el amor y el sufrimiento, la vida doméstica y el trabajo de campo. Incluso emergen aspectos como la vestimenta, la política y la religión. Al final canta y cuenta el espíritu de un pueblo por medio de la voz y la música. Actualmente, aunque las coplas y las cantas en los anteriores departamentos han sido saberes investigados, documentados, consignados en textos etnográficos y de folclore, incluso han escalado a letras de composiciones musicales, su naturaleza viva, oral, cultural y social se encuentra amenazada por la muerte de los mayores que salvaguardan estos conocimientos, por el desarraigo de las nuevas generaciones, por el desplazamiento campo-ciudad, al igual que por la globalización que ha alterado el contexto tradicional de estas formas de expresión oral y narrativa, entre otros factores. Por lo anterior, es de especial importancia el sentipensarse, entretejerse y actuar alrededor de la memoria y la oralidad en departamentos como Cundinamarca y Boyacá, para poder comprender desde su tradición campesina e indígena una forma única de contar la historia propia y colectiva. Hola a todos, ¿cómo están? Los saludo en Lengua Misca de Bogotá. Mi nombre es Manuel Gómez Aguaquiña, soy lingüista de la Universidad Nacional, miembro del Grupo de Investigación Muscubuni de la Corporación Cosmogonías, y hoy me encuentro en el Museo de Trajes de Bogotá, donde quiero compartir con ustedes una actividad llamada Coplería y Canta Popular, ser campesino en Cundinamarca y en Boyacá. A través de las coplas y de las cantas de los departamentos de estos territorios vamos a sumergirnos dentro de la cosmogonía, el pensamiento, usos, costumbres y de la tradición oral, cultural y literaria de las comunidades campesinas, mestizas e indígenas de este territorio. En mi caso, vengo del Valle de Tenza, mi familia viene del pueblo de Pachavita, en Boyacá, y desde hace varios años he iniciado un proceso de autorreconocimiento étnico, familiar e individual como descendiente de indígenas mixtas de mi territorio. Vamos a hablar un poco de algunas de estas coplas, vamos a describirlas, analizarlas, también algunas de ellas cambiarán de acuerdo a algunas regiones de Cundinamarca y de Boyacá, y también vamos a hacer un poco de música, porque todo este tema de las coplas y de las cantas y de estas narrativas populares siempre irá apoyado con la música. En la historia misma lo vamos a poder encontrar y forma parte de esa tradición viva dentro de cada uno de nosotros, dentro de ustedes, dentro de sus abuelos, dentro de sus mayores y de sus familias. Un abrazo. También, comparando con las siguientes coplas y cantas, habrán algunas que estarán mucho más específicas o serán mucho más propias de unas regiones en particular de territorio cundiboyacense. Las que siguen a continuación, en este caso, están ya relacionadas con el departamento de Boyacá. Empezaré en este caso a cantar y a contarles un poco sobre algunas coplas y cantas de la región del lago de Tota, que en este caso son municipios como Tota, Aquitania, Cuitiba y Sogamoso, y leeré unas cantas y coplas relacionadas con los alimentos. Cuando me voy para la escuela me dan mi maíz tostado, y ya por la tardecita me dan una changua de pelao. Habiendo agua en la laguna, habrá muy buenos maizales, habrá cuchuquito en loya y patos en los juncales. Habiendo agua en la laguna, habrá muy buenos maizales, habrá cuchuquito en loya y con qué hacer los tamales. Y continuando con las coplas sobre alimentos de la región del lago de Tota, en Boyacá, debajo de aquella piedra sale una mate guchubas, y en la olla tan cocinando las papitas y las rubas. En la laguna agua clara, y en la totuma chichita, en la bolsa buenos riales, y en la labranza papita. Y
bueno, acercándonos a algunos datos curiosos y también a la interpretación de algunas de estas coplas y cantas de la región del lago de Tota en Boyacá. Por ejemplo, en lo relacionado a los alimentos encontramos muchos platos típicos que seguramente hemos comido o tuvimos la oportunidad de conocer o de saber de ellos gracias a nuestros mayores, a nuestros abuelos, a las personas que habitan el territorio. Entonces, por ejemplo, vemos una palabra muy particular para una sopa que es el cuchuco. Seguramente muchos de nosotros lo hemos probado, es un plato infaltable. Y en este caso, cuchuco es una palabra, otro muisquismo de los muchos de los que hemos hablado hoy, que viene de la palabra de la lengua muisca de Bogotá, kuchku, que significa alimento, comida o vianda. En este caso es un alimento en general. Entonces podemos ver cómo la mayoría de alimentos o sopas típicas de la región cundiboyacense parecen tener un origen indígena, al igual que todos los elementos que componen estas sopas o estas preparaciones. Y hablando de esos elementos que acompañan estas preparaciones, hay otra palabra y también otro alimento muy particular dentro de una de estas coplas, y es la ruba o la chugua, que en este caso es un tubérculo pequeñito, es de color rojizo o muchas veces púrpura, que generalmente se cocina y tiene una contextura babosa. Con él se hacen cocidos, se pueden hacer chichas, se pueden también hacer postres, y en este caso es otro muisquismo también de la lengua muisca de Bogotá y viene de la palabra chuguanzuca, que significa resbalarse o con una contextura babosa. Entonces podemos entender cómo también hay una relación entre la lengua indígena, entre la lengua muisca, con este elemento y con este alimento propio de estas regiones. Y ya para finalizar, podemos encontrar, por ejemplo, cómo también se hace referencia a esos platos tradicionales, pero también a esas bebidas tradicionales. Y hay en este caso una copla que nos habla de la chicha. En este caso es un préstamo de otra lengua indígena, no de la lengua muisca, pero también nos podemos dar cuenta de cómo fue, o cómo es, o cómo pudo llegar a ser esa alimentación de nuestros antiguos dentro de estos territorios. Y esas muchas formas de prepararlo que seguramente siguen vivas dentro de la memoria de los mayores. Voy a cantar y también vamos a analizar algunas relacionadas con la mitología y con la fauna y con la flora. En este caso, las relacionadas con la mitología. ¡Qué belleza de tesoros! En el hondo de la laguna, las casas son de oro puro y las estrellas y la luna. En las noches de menguante, un encanto es la laguna. Se ven clueca y pollitos de oro cuando se esconde la laguna. Caminá pa' acá, china querida, sacamos los dos tesoros, que en la laguna hay diamantes y bellos chinitos de oro. En este caso voy ahora a leer algunas coplas relacionadas con la fauna y con la flora de la región del lago de Tota. A la pobre de mi perra le fue muy mal ayer tarde, por estar hartando chisas la barriga ta que le arde. En el alto de la laguna sepultaron a mi abuela, al pie de una mata de chite y de una mata de ayuelo. Subiendo por el desecho le eché a la coisa candela, después me lavé el tizne po allá en la quebrada de Moisa. Y ya acercándonos un poco a esos significados también o a estos aspectos culturales o étnicos interesantes alrededor de estas coplas relacionadas con la mitología y con la fauna y la flora de la región de la laguna de Tota, entonces podemos encontrar que hay unas coplas que nos hablan, bueno, de la laguna, en este caso del lago de Tota, y nos hablan, por ejemplo, de la existencia de casas en oro, de niños dorados, de animalitos también dorados, como por ejemplo los pollitos o las gallinas. Y cuando relacionamos, por ejemplo, estas alusiones con lo que conocemos sobre el pueblo muisca, sus mitos de creación y también su historicidad, nos damos cuenta que son alusiones a los tunjos o al fenómeno, por ejemplo, de esas deidades o de estas figuras votivas que se elaboraban en oro y que generalmente se utilizaban como ofrenda en los cuerpos de agua, pero también en los santuarios. Entonces, es común encontrar que en la tradición de muchos mayores o de muchos antiguos todavía en el campo, siempre que hablan de las lagunas o de sitios de agua
agua o cerros o páramos o peñas, siempre hablan de la presencia de figuras animales o humanas doradas. Es decir, es una alusión todavía y es una relación que hay con esos antiguos tunjos precolombinos. Y por otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, de algunas coplas y cantas que están relacionadas con la fauna y la flora, encontramos, por ejemplo, una palabra que seguramente conocen ustedes, que es la palabra chisa. En este caso, bueno, la chisa es un gusano grande que crece generalmente debajo de los cultivos de papa o en tierras muy fértiles. Es blanco, gordito y con su cabeza de color negro. En este caso, las chisas son la pesadilla para los papicultores, pero lo que podemos decir de ellas es que, bueno, uno es una palabra en lengua muisca de Bogotá, en este caso viene de la palabra shisa, que significa gusano o que significa básicamente esta larva de los escarabajos, y también cuentan algunas historias de los mayores o también ya de forma documental que los antiguos muiscas o los habitantes de estos territorios también consumían estos gusanos. Probablemente no a muchos les apetezca imaginarlo ahora, pero formaba parte de la dieta de nuestros antepasados. Por otro lado, también cuando hablamos del chite y la coiza, que son otras dos plantas que en este caso aparecen dentro de estas coplas, no sabemos o aún no podríamos asegurar si son palabras de la lengua muisca de Bogotá, pero probablemente están en una relación con algunas variedades dialectales de esas lenguas muiscas que se hablaban en estos territorios. Y bueno, dejando de lado ya la región del lago de Tota, con las coplas y con las cantas de esta región de Boyacá, nos vamos para la región de Occidente. En este caso, la región de Occidente de Boyacá comprende municipios como Muso, Tanche, Buenavista, Chiquinquirá, Saboyá, entre muchos otros. Y en esta región también habrá unas coplas y unas cantas muy particulares, que en este caso leeré algunas de ellas relacionadas con los alimentos. A mí me gusta el guarapo y también me gustan las rubas. Dichoso el que muere hinchado porque muere sin arrugas. Los que están tocando el tiple merecen una jornada, una totuma chicha y un pedazo de carne asada. En el último escalón, ya para subir a la gloria, me acordé que había dejado unos cuchucos en loya. Por los gustos, las paramunas no deben tener disturbios, que donde se dan buenas chuguas, se dan también buenos cubios. Y bueno, explicando algunos de los conceptos interesantes o particulares de estas coplas relacionadas con los alimentos de la región de Occidente, algunas de ellas también se encuentran, algunas de estas palabras curiosas, se encuentran ya en otras coplas, como por ejemplo las relacionadas con las de la región del lago de Tota. Por ejemplo, aquí figura una vez más la palabra ruba, que en este caso es la misma chugua, que es ese tubérculo que se utiliza, por ejemplo, en los cocidos, como en el cocido cundiboyacense, el cocido boyacense. También alrededor de la ruba se elaboran chichas, dulces, también se elaboran o se preparan fritas e incluso en sopas, como por ejemplo cuchucos o mutes. Ahora bien, en este caso la palabra ruba, que también en Cundinamarca ya se conoce como chugua, este tubérculo, está relacionada, es otro muisquismo, con el muisca de Bogotá, chuguanzuca, que es un verbo que significa resbalar o algo de contextura babosa, y tiene que ver en este caso con esa textura que toman las rubas o las chuguas cuando se cocinan, que para muchos tal vez no son de mucho agrado. Y por otro lado, dentro de otras cosas curiosas que hay dentro de estas coplas de los alimentos, figura, por ejemplo, otro tubérculo que no es del agrado de muchos, que en este caso son los cubios. Los cubios en este caso son un tubérculo también andino, muy, muy importante en la preparación del cocido cundiboyacense. También con él se elaboran dulces, se elaboran chichas, y en este caso sabemos que es un muisquismo, aunque no figura dentro de los documentos lingüístico-misioneros de la lengua muisca de Bogotá. Sabemos que probablemente fue un muisquismo porque fue esas primeras palabras de la lengua muisca que aparecieron en documentos históricos sobre los muiscas, en el epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada. Y bueno, para cerrar esta parte de las cantas y las coplas en el departamento de Boyacá, en la región de Occidente, vamos a hablar de algunas cantas y coplas relacionadas con la vida doméstica y con esos objetos cotidianos también dentro de la ruralidad cundiboyacense. Usa la santanderiana pañolón y jardinera, el boyacense sombrero, quimbas, roana y capotera. En la giesta el campesino dizque regalaban asadones, lo que sí me traje yo fue como unos 20 pisones.
Con este mi chingüe hermana me atrevo a taparme de a os. Tapo l'una, tapo l'otra, y a gusto, a válgame Dios. Y bueno, explicando un poco algunas de estas coplas y cantas del occidente de Boyacá relacionadas con la vida doméstica y objetos cotidianos, por ejemplo, encontramos referencias relacionadas con la vestimenta tradicional de la región. Entonces, por ejemplo, en la copla Usa la Santanderiana, Pañolón y Jardinera, encontramos referencia a las quimbas, la ruana y capotera, en este caso como prendas típicas de la región de occidente de Boyacá. Y, por ejemplo, las quimbas son ese tipo de calzado generalmente elaborado con capellada de algodón o con suela de fique, muy parecidas a las alpargatas, o también aquellas que están elaboradas, por ejemplo, con cuero o con trenzado de cuero para poner sobre los pies. Por otro lado, la ruana, prácticamente, que es uno de esos elementos propios y tradicionales de estas regiones, de Cundinamarca y de Boyacá, y que muchas veces, por ejemplo, es una reminiscencia precisamente de esas vestimentas tradicionales que utilizaron los pueblos originarios de estos territorios, de esas mantas de algodón que utilizaron los muiscas y que con el tiempo se reemplazaron con la lana. Y ahora bien, cuando nos hablan de la capotera en este caso es una mochila elaborada generalmente en fique, tiene una forma triangular y tiene dos bocas por ambos extremos. Y en este caso la capotera era el bolso de la época, aún sigue siendo en muchas regiones de estos territorios, pero lamentablemente ha caído en desuso pues con la llegada, por ejemplo, de otras formas de vestimenta, otras modas también y otros materiales de elaborar las prendas típicas. Y cuando realizamos, por ejemplo, otra copla, otra canta de estas de la vida doméstica, encontramos una referencia a una palabra que seguramente han escuchado mucho, que es chingo o chingue, o chinga también, que en este caso es un muisquismo, viene de la lengua muisca de Bogotá, de la palabra chinga, que significa una prenda dañada, o en este caso una prenda de baja calidad, por la manera en que se elaboró o los materiales que se usaron. También chingue o chingo, en este caso también se relaciona, por ejemplo, en el territorio de la Cordillera Oriental Colombiana, con el vestido de baño o el traje de baño que se suele utilizar mucho. Probablemente tenga relación con esas prendas que utilizaban los pescadores también, que generalmente eran fajas o faldas elaboradas con lienzo, también de baja calidad. Probablemente este sea su origen como muisquismo, y que en este caso está relacionándolo con la ruana o con ese elemento de la vestimenta típica de este territorio. Y como postdata o como ñapa también quiero dejarles esta copla y esta canta que aparece en un largometraje llamado El alma del maíz, que habla en este caso de la rebelión de las mujeres chicheras del Valle de Tenza y que nos habla sobre el maíz. Se llegó el tiempo en los campos de sembrar las cañaditas, maicitos hijos de tierra, maicitos secos de tierra, y se coge mazorquita, y se coge mazorquita, ay, 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 si las guabinas. Y bueno, adicionalmente, si les interesa saber las fuentes o también dónde se compilaron muchas de estas coplas o de estas cantas, desde las aproximaciones de investigadores, así como en las comunidades campesinas urbanas de estos territorios, pueden consultar en este caso los trabajos de investigadores como José Rosso Gauta o Víctor Rojas Peña, como por ejemplo el documento Copla de la zona de influencia chiquinquireña, también el trabajo de José León Rey, Espíritu de mi Oriente, cancionero popular, o del saber del pueblo, adivinanzas, supersticiones y refranes, y el trabajo de Lilia Montaña de Silva Celis, una investigadora boyacense, que se llama Mitos, leyendas, tradiciones y folclor del lago de Tota. Y por último, para finalizar con las coplas que están relacionadas con la región del Valle de Tenza, está el trabajo de Jesús Medina y Jesús Vargas Tamayo, que se llama Cantas del Valle de Tenza, del folclor boyacense. Muchas gracias.